Iglesia La Gran Comisión, bienvenidos. Con este sería nuestro 13º servicio virtual por línea. Reciban un cordial saludo de los pastores y a la congregación y amigos de la Gran Comisión. Los anuncios para esta próxima semana, que es del 12 al 19, seguimos cerrados hasta nueva orden. Sugerimos continuar con sus grupos de células en forma virtual en línea. Necesitamos que nos informen de las personas de sus áreas que estén afectadas con el virus para poder darles soporte, oración y cubrirles algunas necesidades. Buenas noticias. Nuestros jóvenes siguen reuniéndose en línea. Los jóvenes están edificándose grandemente. Y si usted conoce a un joven que aún no se une, por favor, anímele para ser parte de este grupo. Según me informaron este jueves pasado, tuvieron 16 jóvenes. ¡Qué bendición! Si algún joven desea saber cómo unirse, por favor, envíe un texto a nuestro hermano McDaniel, que con muchísimo gusto él va a tomar el cuidado de responderles. También tenemos otras buenas noticias. Este año, a pesar de las situaciones tan difíciles que han habido, hay personas que se han graduado, hay hermanos y jóvenes que se han graduado de high school. Los felicitamos por ese tremendo esfuerzo que han hecho. No tengo en detalle todos los nombres, pero por eso felicito a todos aquellos, tanto jovencitos como jovencitas que se graduaron. Les felicitamos tremendamente, y también felicitamos a sus padres por haber hecho el esfuerzo de poderles ayudar y así completar su high school este año. Bendiciones para ustedes. Estamos también abriendo los días miércoles de 5 a 7:30 p.m. para los hermanos que deseen venir a dejar sus diezmos, sus ofrendas y promesas de fe al buzón de la iglesia. Déjeme decirle, de verdad, de que es bien difícil cuando no hay trabajo, es bien difícil cuando no estamos abriendo la iglesia. Los diezmos han bajado tremendamente, las ofrendas han bajado tremendamente también, pero seguimos confiando en el Señor, que el Señor ha de seguir glorificándose y ayudándonos. También agradecemos a todos aquellos que continúan haciendo su pago por PayPal. Gracias por su fidelidad al Señor. Sabemos que estamos pasando momentos difíciles, sin embargo, animamos a los miembros para que aparten lo que le corresponde al Señor. Él va a bendecir su obediencia, su sacrificio y su amor a la obra. Qué precioso ejemplo nos da la Biblia cuando aquella mujer dice que lo único que tenía, sus 2 últimas blancas o sus 2 últimas monedas, se las entregó a la casa del Señor. El Señor se agradó de la acción de aquella mujer. Yo creo que nosotros también tenemos que tomar ese acto de fe cuando aún no tenemos. Lo único que tengamos, presentémoselo al Señor para que el Señor se glorifique y nos dé bendiciones. Por eso Malaquías 3:10 nos exhorta y nos dice: traed los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Se nos escapa el factor fe cuando nosotros comenzamos a dar, porque el Señor nos lo ha dicho. Actuando en fe, nosotros le presentamos lo último que tenemos para que veamos la mano poderosa del Señor. Yo personalmente lo he visto muchas veces. Así que les motivo para que por favor se esfuercen a ser obedientes al Señor. Seguimos levantando el altar familiar de 7:30 a 8:30 p.m. Créame que la oración en esos tiempos es lo más vital, el comunicarnos con el Señor, estar conectados con el Señor, porque hay muchas aflicciones. Hay demasiadas ansiedades, preocupaciones, temores, cuántas cosas. Aún todavía el virus no mengua. Ahora, en estos últimos meses, pareciera que cuando se han vuelto otra vez a reunir en este tipo de eventos que han surgido después de la muerte de George Floyd,
definitivamente han brotado más situaciones con coronavirus, y nosotros también como iglesia estamos conscientes. Por eso tenemos que tomar todas las medidas necesarias para que nadie de aquí de la iglesia se contamine cuando venga. Vamos a mantener las puertas abiertas, vamos a tener cortos los servicios, vamos a evitar la coronía, vamos a evitar el compartir allá, sino que vamos directamente a venir a exaltar y glorificar al Señor, y después de eso, de oír el mensaje, vamos a salir por este lado, mientras que el otro grupo, si es que lo vamos a hacer así, va a entrar por este lado. Así que por favor, tenga paciencia, el Señor ha de ayudarnos y bendecirnos, y lo único que también tenemos que tener el debido cuidado, que si usted de una u otra manera sabe que ha tenido el virus, por favor sea sabio, mantenga su cuarentena, no se vaya y contamine el resto. Gracias. Los pastores seguimos orando por la congregación y creyéndole al Señor por su cuidado y su provisión, como lo indica el Salmo 91. Qué delicioso es meditar, engranarlo, vivirlo, el Salmo 91 en estos momentos tan difíciles. Así que les motivo para que lo sigan haciendo. Muy bien, después de los anuncios vamos a pasar al tiempo de la adoración, a la alabanza y a la exaltación a nuestro Señor. Por favor, hagámoslo con todo el corazón. Gracias. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno. Tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Antes, ¿y dónde estaba? Y cómo tu mano me rescató. Ahora soy libre por tu palabra y tu perdón. Tu paz siempre estuvo conmigo. Tu amor nunca dejó de ser. Cada montaña subimos, nunca estuve solo. Tuve miedo. Al pensar en dónde estaba, como tu mano me rescató. Cuando veo, ahora soy libre por tu palabra y tu perdón. Estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser.
tu amor nunca dejó de ser. No, 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 no. Cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca tuve miedo. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Na, 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 na. Te bendecimos, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Te bendecimos Dios, porque tú eres bueno, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo. Misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, oh, justo, 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 misericordioso, tú has sido fiel. Muros rodeando esto, pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, la espera terminará. Sé que has vencido ya. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios, nunca, nunca. En ti yo confiaré, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, la noche acabará. Tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
su promesa es sí, amén. Si tú crees en la promesa que su Espíritu Santo, levanta tus manos y proclamamos juntos que Él es real y su poder está en este lugar. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú con fe mueves montañas, yo creo en ti, Jesús, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Yo sé que lo harás. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Muy bien, nos hemos gozado. El Señor se ha glorificado y nuestros espíritus se han conectado con la presencia del Señor a través de esas alabanzas y esa exaltación al Señor. Muy bien, en el día de hoy continuamos con las predicaciones de Marcos, los cuales ha sido de muchísima bendición. Espero que no se hayan perdido la predicación del domingo pasado, que fue de una gran bendición a todos. El día de hoy tenemos el privilegio de traer de nuevo a nuestro hermano Wilber con nosotros, Wilber Méndez, quien ha sido fiel desde el año 2010 a la iglesia, ha sido fiel primeramente como miembro, seguidamente como supervisor o como mentor y posteriormente como supervisor. Así que nos da mucho gusto poderle decir a él que es bienvenido a la exposición de la palabra. Hermano Wilber, por favor. Muchas gracias, pastor. Que el Señor les bendiga, iglesia. Damos gracias al Señor por el privilegio de darnos la oportunidad de traer el mensaje, de llevar la palabra a través de los medios que utilizamos. Verdaderamente que los tiempos son difíciles, pero como decía el pastor, meditando en el Salmo 91 y hacer lo propio, meditar en la palabra y creer de que Dios está con nosotros, eso nos lleva y aumenta nuestra fe y a creer más en Él, de que Él está con nosotros. En este día se me ha dado la oportunidad de traer el mensaje en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 1 al 12, y vamos a hablar de la parábola de nuestro Salvador. El tema es los labradores malvados. Amén. La palabra se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábola
un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, dejándolo, se fueron. Oremos. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, Señor, por la palabra, Señor. Padre, que hace el efecto en nuestras vidas, Señor. Padre, esa palabra que desde el principio, Señor, tú la has traído, Señor, para la humanidad, Señor, para que podamos ir meditando en ella, Señor, y ir creyendo de que tu palabra es viva y eficaz, la cual convierte el alma, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo, Señor, de que tomó a bien, Señor, el sacrificio en esa cruz, Señor. Padre, en esta hora te pido que bendiga, Señor, a la iglesia de la Gran Comisión, mi Dios, y a cada uno de aquellos amigos, Señor, que se dan cita, Señor, para poder escuchar, Señor, para poder estar meditando, Señor, en la palabra, Señor, junto con nosotros, Señor. Te pido que les bendiga, Señor, que des sabiduría, que des entendimiento, mi Dios amado, y que de igual me apartes a mí y que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo he pedido, Padre. Amén. Amén, hermanos. Como miramos, Jesucristo había llegado a Jerusalén, ya finalizando su ministerio terrenal, y había tenido muchos encuentros con los fariseos, con los ancianos, con los sacerdotes, los líderes religiosos de Israel. Y Jesús venía sanando, venía liberando endemoniados, y el pueblo, cuando Jesús llegó a Jerusalén, el pueblo le recibió. Aquellos judíos fieles que Jesús había sanado, dice que la palabra que ellos con gozo gritaban: Hosana, Hosana al Hijo de David, que significa bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué bonito cómo recibieron a Jesús, ¿verdad? Eran personas agradecidas a las cuales pues sabían que el Mesías iba a venir y ellos creían en él, pero habían otros en medio de ellos, aquellos que andaban persiguiendo a Jesús, en lo cual la parábola hoy día nos va a estar hablando de ellos. Estos labradores eran los líderes religiosos de Israel. Dice que ellos tramaban entre sí para a ver si podían sorprender a Jesús, haciéndole preguntas
Porque Jesús, cuando Él llegó, Él empezaba a sanar y las preguntas que le hacían era ¿con qué autoridad hacía eso? Eso lo miramos en el capítulo anterior de Marcos capítulo 11, versículo 27. Ellos le preguntaron que con qué autoridad hacía aquellas cosas y querían poner en aprieto a Jesús, pero Él lo sabía todo, Él lo sabe todo. Él sabía sus pensamientos, sus malas intenciones que habían en sus corazones. Entonces Jesús sabiamente les hace otra pregunta y les dice: ahora ustedes me responderán, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Qué pregunta, ¿verdad? Él sabía, él tenía la autoridad. Y ellos cuestionaban a Jesús porque como ellos eran la máxima autoridad de Jerusalén, ellos no le habían dado autoridad a Jesús, pero Él es la autoridad. Y por eso Jesús les dice de Juan. ¿Y qué pasa? Ellos se vieron en apuros, no hallaron que responderle a Jesús. Y le dieron una respuesta negativa. Y Jesús le dice: pues yo tampoco no le responderé. Qué bonito lo que Jesús trataba de hacer con estas personas. Y miramos que es ahí donde la parábola, hablando a los corazones de estas personas, de estos líderes religiosos, Jesús siempre quería transmitirles el mensaje que aún se venía enseñando desde antes. Esta parábola está dirigida a los líderes religiosos de Israel y también, amado hermano, déjame decirte que no te excluye a ti hoy en día, sino que te incluye a ti también. Y más adelante vamos a ver por qué nos incluye a nosotros como iglesia del Señor. Eso me lleva al primer punto: un dueño y su viña. Marcos 12:1 dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábola: un hombre, el cual representa a Dios, plantó una viña, la viña que es la nación de Israel. La cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta parábola también los judíos ya la conocían, porque esta parábola es la que Isaías les trajo en el capítulo 5, 1 al 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta de deliciosa suya. El dueño, como les decía, es Dios, y la viña es la nación de Israel. Esta palabra que Isaías les decía a los sacerdotes y a los fariseos, ellos ya la conocían, ya sabían de lo que Jesús les estaba hablando, y Jesús les sigue transmitiendo esa parábola. Él les quería traer a memoria, Él se las quería recordar, porque con todas sus actitudes que tenían, ellos no querían aceptar verdaderamente al Mesías. Y ellos eran enviados para cuidar al pueblo de Israel. La palabra dice que este hombre pues iba de viaje. Él iba de viaje y pensó en arrendar la viña, y la rentó a unos hombres pensando que iban a ser unos fieles labradores. Qué bonito de que cuando se nos confía algo a nosotros, la persona que nos confía algo a nosotros espera algo de eso. ¿Y qué es lo que recibe Jesús de esto? Dice que le arrenda la viña y se fue de viaje, se las confió.
Y cuando vino el tiempo de la cosecha, el Señor envía un representante, envía a alguien a pedir su parte, lo que habían acordado. ¿Y qué pasó con el siervo que envió el Señor? Dice que lo golpearon, lo mandaron con las manos vacías y no le dieron nada. Qué tremendo. Imagínense estos labradores, estos líderes religiosos, pensando en su corazón, actuando con malas intenciones. No dieron nada. Y el dueño de esta viña solo estaba enviando a pedir lo que le pertenecía, lo que habían acordado. Él no estaba mandando a pedir algo que no era. Él quería lo suyo. ¿Y qué pasó con ellos? Dice el verso 2 que golpearon a este y la paciencia de este hombre que envió a otro y lo golpearon. También lo mandaron en afrenta. Por la insensatez y la durez de su corazón, estos malvados no pudieron dar fruto. Ellos no pudieron dar frutos. Ellos querían quedarse con todo. Pero qué bonito lo que hace nuestro Dios. Como les decía, el dueño de esta viña representa a Dios y miramos la paciencia de Dios, que envió un siervo, envió otro siervo. Y no solo eso, por la insensatez que ellos tenían y su durez de su corazón, pues no habían producido nada. Y eso es lo que nos hablaba nuestro hermano Eddie cuando predicó de la higuera, también que simboliza a la nación de Israel. No dio fruto. Isaías habla de esa viña que en vez de uvas dio uvas silvestres. Todo esto lo conocían ellos. Todo lo sabían. Todo entendían de que lo que Jesús les estaba hablando no era algo nuevo para ellos. Ellos lo sabían. Ellos se estaban viendo confrontados entre sí por lo que Jesús les estaba hablando. Esto es lo que, por su insensatez, es lo que me lleva al segundo punto, por lo que ellos hacían con los siervos del Señor. ¿Qué es lo que estaban haciendo? A uno, como dice la palabra, lo golpearon, al otro lo mandaron en afrenta, y el Señor siempre mostraba su amor y dice que envió a otros siervos. Y también dice la palabra que envió a otros muchos, a unos apedreándolos, a otros golpeándolos y matándolos. Lo que miramos es que en esta parábola, en esta actitud de estos líderes religiosos, hay una escalada de violencia. Esto va de aumento, porque a uno lo golpearon, al otro lo maltrataron y iban hasta llegar a matarlos. Entonces, qué tremendos, qué gente más malvada, por decirlo así. Personas que tenían malos pensamientos solo por no aceptar al Mesías. Pero había un propósito también, hermanos. Todo era con un propósito de Dios. Cuando estaba estudiando esta palabra, me examiné tanto que llegaba a pensar, no quería estar en los zapatos de ellos. Pero como te digo, hermano, este tiempo
es también para nosotros esta palabra. No nos excluye, nos incluye a nosotros también. El amor del Padre es tan paciente para con nosotros. Y aún mostrándolo, Jesús narrándoles esta parábola, dice que la paciencia de Dios envió uno, envió a otro, envió a otros muchos. ¡Qué tremendo! Si miramos estos siervos que este hombre enviaba, el cual era Dios, representan los profetas del Antiguo Testamento. Desde hace mucho tiempo el Señor ha venido enviando palabra a la nación de Israel. Estos siervos lo que hacían era llevar el mensaje a la nación de Israel para que se arrepintiese de sus pecados y se volviese al Señor. Pero ¿qué hacían ellos? Los mataban, los golpeaban. Eran maltratados, eran perseguidos. Y el propósito de Dios solamente era que llevaran el mensaje de arrepentimiento a ellos, que se volvieran de tanta idolatría. Y si tú lo miras hoy en día, es igual para nosotros la iglesia, es igual para tu amigo, es igual. Hoy en día se predica el evangelio, hoy en día se lleva la palabra. Estamos en este tiempo tan difícil que nos han prohibido congregarnos por los propósitos de nuestras vidas, porque sabemos lo que está pasando. Entonces tenemos que usar nuestras medidas de precaución, pero no ha cesado la palabra ha llegado a tu casa. Entonces esto es lo que te quiero decir, de que el amor del Padre es paciente y paciente, y espera por ti. Dios esperaba que este pueblo se arrepintiese. Dios esperaba que este pueblo le diera la honra, porque Dios a este pueblo lo había escogido como nación para su gloria, para su honra, para que cuando hablasen de Israel, hablasen de Dios, porque ellos representan a Dios. En 2 de Crónicas 36, 15 al 16 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Wow. En Crónicas, esta palabra dada, y eso es lo que acontecía. Por eso Jesucristo les trae esta parábola y les está trayendo a memoria todo lo que ellos venían haciendo y aún estaban practicando. Dios nos ama, hermano. Dios ama a su pueblo, pero también Dios te advierte, Dios te da una palabra, Dios te trae una palabra para que tú empieces a meditar cómo tú estás delante de Dios, cómo tú estás delante de mí, dice el Señor. Y esta palabra es lo que le estaba trayendo a Jesús. Les estaba poniendo que examinaran su corazón, cómo estaban delante de Él. Ellos enseñaban la palabra. Tanto llegó a pasar esto que Jesús describe aún a Jerusalén. Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Wow, qué tremendo. Porque era la palabra, hermanos. Era la palabra que mandaba el Señor. Así hoy en día se te lleva el mensaje, se te predica el evangelio. Hay muchos ministros del Señor que hacen todo por llevar la palabra de salvación, llevarte el mensaje de salvación.
Solamente tenemos que recibirlo, solamente tenemos que abrir nuestro corazón y decir verdaderamente dónde estoy, quién soy. ¿Estaré reflejando a estos labradores malvados o seré un hijo de Dios, alguien que quiere servir a Dios? Jesús sigue tratando con ellos. La paciencia de este hombre, la paciencia de Dios llegó a pensar y a decir, tal vez muestran respeto a mi hijo, enviaría a mi hijo. Envió al único, al heredero, no importando lo que había pasado con sus siervos. Siempre la paciencia de Dios para nosotros es con amor. Envió a su hijo. Dice la parábola que les envió a su hijo para ver si ellos le muestran respeto. La pregunta sería para ti, ¿qué harías tú si fueras el dueño de la viña? ¿Qué harías tú si fueras el que haya arrendado la viña y no te hubiesen mandado lo que tú acordaste y hubieses enviado a un siervo, te lo matan, o mandas a otro y te lo matan? ¿Qué harías tú? Y es una pregunta, hermano, para que reflejemos. ¿Qué haríamos nosotros? Nosotros, aún estando en las células, en los grupos familiares, si tú lo miras, es la viña que Dios te ha dado a ti como líder. Medítalo. ¿Y qué tú vas a hacer? Eso me lleva al tercer punto. Un Dios paciente con la humanidad. Dice Marcos 12:6, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores, miren los pensamientos que tenían estas personas, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, vení, matémosle, wow, y la heredad será nuestra. ¿Y qué hicieron? Dice que tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Si tú miras, esto es lo que le pasó a Jesucristo. A Jesucristo lo mataron fuera de Jerusalén. Esto es lo que hicieron. Mira hasta dónde llegó la durez de su corazón, de sus corazones, perdón. Dios, aún sabiendo lo que los labradores malvados iban a hacer con su hijo, Él no le importó. Él envió a su hijo. Por amor, Él envió al único heredero, al unigénito, al legítimo, al verdadero, al dueño de todo, en el cual fue creado todo y para Él fue creado todo. Lo que está arriba, lo que está abajo y aún debajo de las aguas. Es un versículo conocido por todos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense la promesa y el pensamiento de Dios de mandar a su Hijo, como les decía, para ver si ellos le mostraban respeto. Pero no les importó quién era, más bien pensaron en quedarse con todo. Dice que estos labradores no les mostraron respeto ni al hijo ni al dueño. No tuvieron temor de Dios. Ellos, me imagino que llegaron a pensar cuando vieron venir al hijo del dueño de la viña y dijeron, mira, este es el heredero. Me imagino que su papá ya murió, el dueño ya murió, entonces le vamos a matar y la heredad va a ser nuestra. Me imagino que llegaron a pensar eso. Lo que te quiero decir con eso es que Dios siempre va a buscar la manera
de hacerte llegar el mensaje de la palabra una y otra vez. Él siempre, porque Él espera una diferencia de reacción, de cambio en nuestras vidas. Eso era lo que esperaba Dios de ellos, enviando uno y otro y otro y otro y otro y aún a muchos. Porque Él es paciente, hermano. Porque dice la palabra que Él es un Dios. Es tardo para la ira. Y es grande en misericordia, que perdona todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. Esa es la paciencia y el amor de Dios. Pero la actitud de nosotros a veces es que nosotros no escuchamos, rechazamos el mensaje, rechazamos la palabra de Dios. De verdad que esta palabra, hermano, medítala. Es fácil de entenderla. Es fácil donde tú te quieras poner. Solo tienes que llegar a pensar: el dueño es Dios, los labradores, los líderes religiosos, los siervos, los profetas, y el Hijo es Cristo, y la iglesia, ¿dónde va a estar? Solo llega a pensar eso, pero medítala. El mensaje de Dios está constante. No ignoremos el mensaje de Dios, no ignoremos la palabra. Solo tenemos que abrir nuestro corazón al Señor y no debemos comportarnos como estos labradores malvados. No debemos de tratar mal a todos aquellos ministros que traen la palabra, que traen el mensaje. Solo tenemos que examinar las Escrituras, como Pablo nos dice. Tenemos que examinar el mensaje, pero tenemos que recibir lo que Dios envía para nosotros. Dios, aún sabiendo nuestra durez de corazón, aún sabiendo de que tal vez tú dices: no, si Dios me ama, si yo también soy hijo de Dios. Déjame decirte que hay tiempos donde Dios los pone. Hay un tiempo de Dios, hay un límite de Dios. No lo sé, pero solo te digo que hay un límite de Dios. La palabra dice que le hicieron una pregunta: ¿qué hará el dueño de la viña? ¿Le dará la heredad a otro? ¿Le dará la viña a otros? Él creía que estas personas iban a ser diferentes, y enviando así a su hijo, Él no paró de hacerlo. Ese es el amor de Dios, esa es la paciencia de Dios. Lo que te quiero decir es que Jesús, con todo esto, lo que está mostrando, con toda esa paciencia que tenía, lo que está haciendo es que nos refleja al buen pastor, alguien que cuida sus ovejas, no importando cómo andan, siempre está ahí pendiente. Y te digo, mi amado hermano, amigo, no importa donde estés hundido en el pecado, no importa donde estés, déjame decirte que Dios te puede cambiar, Dios te puede liberar. Tienes que reconocer lo que tú estás haciendo. Él sabe que tú tienes en tu corazón algo que Él necesita y sabe que puedes cambiar si tú lo dejas a Él entrar y ayudarte. Y Él lo puede hacer. Siempre, para Dios siempre hay esperanza de cambiar. Aún para cuando nosotros, la gente no puede cambiar, el hombre no puede cambiar, para Dios sí puede cambiar. Él nos creó, Él nos conoce mejor que nadie, Él sabe. Pero tú tienes que ceder también, no tienes que seguir
obstaculizando la bendición de Dios. Tú tienes que dejar que Dios te levante de donde tú estás. Y así, de esa manera, vendrás a ser un hombre y una mujer diferente para la gloria y honra del Señor. Eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que Dios desea en ti. Es lo que Él anhela de ti, que tú te levantes y que tú te levantes en un cambio, tú te levantes en adoración a Él, porque para eso hemos sido creados. Dios, Jesucristo les estaba diciendo a estos líderes: ustedes han sido creados para la gloria y honra de Dios, ustedes han sido creados para alabanza, para que sirvan a Dios. Y ese es el propósito por lo cual Dios también nos ha creado a nosotros. Cuando esto pasa, el cambio en tu vida, cuando tú reconoces a Cristo, entonces dice la palabra que Dios llena esa copa con su Santo Espíritu, deposita. Imagínate la confianza de Dios que tiene para nosotros en depositar la confianza, su presencia, su poder en nosotros, su autoridad en nosotros. Qué tremendo. Eso es lo que Dios anhela de ti, anhela de mí. Gloria a Dios. Eso me lleva al cuarto punto, hermanos. La confianza de Dios a la iglesia. Marcos 12, el 9 dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún esta escritura habéis leído, les dice Jesús. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. No tenían miedo a él ni a Dios, sino que a la multitud. Cosa preciosa, la piedra del ángulo. Dios castigará a los líderes malvados, a los líderes de Israel, porque Dios tiene un límite, como te decía. Hay un tiempo donde Dios dice: ya he hecho todo, ya hice todo por salvarte, pero tú no has querido, tú me has despreciado, tú me has reprochado. Y esta es la mala noticia que te tengo. Es ahí donde Dios le da tu lugar a otro. No permitas eso, mi amado hermano. Esto es lo que hizo Dios. Dios es el pueblo de Él, es la niña de sus ojos, pero ahí es donde entramos nosotros por su gracia y su misericordia. Entramos en la iglesia de Cristo, la piedra angular, la que ellos desecharon, vino a ser la piedra de nosotros, la base de nosotros. Eso es lo para en el Antiguo Testamento, en Jerusalén, eso es lo que representaba. La piedra angular era la piedra, la base para levantar un edificio. Y era escogida, era una piedra preciosa, una piedra grande, inmensa. Y ahí es donde iban levantando el edificio. Dice que la desecharon. Dice Isaías capítulo 5, versículos 3 y 5, dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgará ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestre. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. No permitas que el Señor quite tu lugar y se lo dé a otro. Si llega esa palabra a tu vida, busca al Señor. Él te espera con sus manos vacías. Él siempre está esperándote con sus manos abiertas. Dice la palabra que Dios va a buscar otros labradores. Y es ahí donde entramos nosotros, la iglesia. Dios, Jesucristo,
nosotros hemos sido buscados, los gentiles, a través del apóstol Pablo, lo que Dios empezó a hacer en la vida de este varón y empezó a llevar el mensaje por muchas naciones hasta llegar a alcanzarnos a nosotros. Y es la confianza de Dios que nos ha depositado su viña. Y como te decía a ti, líder, a ti, supervisor de iglesia, cual sea la iglesia donde tú estés trabajando, Dios te ha dado una viña. Hay que ser buenos labradores. Hay que empezar a producir frutos. Dios sabe que nosotros podemos producir frutos, pero depende de nosotros si también queremos hacerlo. Dios nos ha escogido para que administremos la multiforme gracia de Dios. La iglesia de Cristo ha sido escogida para llevar el mensaje. Dice la palabra que ya no hay extranjero, ya no hay judío, ya no hay griego, todos somos uno en Cristo. Y ahí entramos nosotros, todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Venimos a formar parte de la iglesia. A estos líderes religiosos Jesús les dijo: no piensen que aun cuando ustedes matasen al heredero, la obra se iba a parar. No paró. Porque no era ahí el propósito, no era ahí donde iba a terminar todo. No, estaba terminando su ministerio terrenal, pero ahí iba a tomar posesión. Qué bonito, y que Jesús les trae ese cántico, les trae el Salmo 118. Era conocido para ellos, ellos ya lo sabían. Dice el Salmo 118, 22 y 23, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Qué preciosa palabra. Y ellos ya la conocían, era un cántico, ese era un cántico mesiánico, ya lo sabían. Y por eso Jesús se los trae a toda memoria, les está diciendo: no me quieren aceptar, y tú cantas esto. Y tú enseñas esto. ¿Y de quién estaba hablando? Del mismo Mesías que tenían enfrente. Ellos lo enseñaban. Después que pasó todo eso, el apóstol Pedro también fue confrontado y le dijo: ustedes, a quien mataron a Jesucristo, ha venido a ser la piedra del ángulo. Él es el dueño de la viña. Dice el Salmo 2:6 que el Dios mismo pondrá a Cristo como rey sobre el monte de Sión. Él mismo lo pondrá sobre toda nación. Qué gloria a Dios, qué maravilloso, precioso es el Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer fuera de Cristo. Todo ha sido creado para Él. Solamente examina tu corazón. No entres en la insensatez y durez de corazón de estos mismos líderes religiosos. No entremos en eso. Ellos, el verso 12 dice que ellos se sintieron mal cuando Jesús les decía esta palabra. Porque ellos ya conocían las Escrituras. Ellos sabían que Jesús les estaba diciendo a ellos. Jesús les estaba diciendo: ustedes son estos labradores malvados. Ustedes han hecho todas estas atrocidades. Ellos quisieron matarlo. Ellos buscaban la manera, pero nunca lo pudieron sorprender, porque Él es todo. Él es la palabra. Él lo sabía todo. Lo único, el orgullo que ellos tenían fue lo que les cegó su entendimiento, no poder llegar a entender y recibir
Y a veces podemos caer en ese mismo error nosotros. Podemos decir que estamos bien en la iglesia, pero tal vez estamos mal. Necesitamos nosotros examinar nuestro corazón y cómo estamos delante de Dios. La palabra que se trae domingo tras domingo es para meditarla, hermano, para que tú medites en ella, para que tú te des citas, te levantes. Algo que yo siempre le digo con los hermanos que yo hablo, se levanta en la mañana a ver el mensaje, o a qué horas, o lo ve después. Porque yo lo hago, le digo. Yo me levanto y hago como que vengo para la iglesia. Me levanto, me tomo un cafecito y enciendo y estoy esperando hasta que aparece el mensaje. Por eso te animo y te invito a que lo hagas. Levántate. Que no se quite eso de que hacías los domingos tras domingo venir a la iglesia. Levántate. Eso es lo que Dios quiere de ti. Estas personas perdieron el temor a Dios. Estas personas no les importaba lo que iban a hacer con Jesús. Ellos procuraron de hacer todo hasta matarle. No les importó. Les faltaron el respeto al dueño y al Hijo de Dios. ¿Lo estaremos haciendo nosotros también? ¿Le estamos faltando el respeto al Hijo y al dueño? Para terminar, después de lo que hemos estado hablando esta mañana, te digo, bienaventurados vuestros ojos, dice en Mateo capítulo 13, versículo 16 y 17, dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y nosotros lo hemos oído. A través de Jesucristo el Señor, a través de la muerte de Cristo, nosotros hemos recibido la salvación, el perdón de pecados. Nos ha permitido sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Él, dice la palabra. Nos ha dado su Santo Espíritu. Nos ha encomendado la gran comisión. Y muchos más. Solamente te digo esto para que tú pienses que a través de la muerte de Cristo, esto es lo que has recibido de parte de Él. Por eso te quiero decir, mi amado hermano, la paciencia y la misericordia de Dios te siguen esperando. Él te ama, Él te espera con sus brazos abiertos, porque Él tiene esa actitud de que tú puedes creer, de que tú puedes cambiar. Esta parábola para los líderes religiosos, ellos llegaron a pensar y a verse en un mismo espejo su rostro, porque sabían de que ellos representaban lo que Jesús les estaba diciendo. Por eso te digo, tú que me estás mirando, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella hace el efecto en tu vida. No permitas de que Dios le dé tu lugar a otro. Ábrele tu corazón al Señor. Es ahora, hermano. A ti, querido amigo, que tú que no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador de tu vida, recíbele. No esperes que Él envíe otro hijo, porque no lo hará. Ya lo envió.
Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Él te está llamando. No dejes que el dueño de la viña se aparte de ti. Cada ministro del Señor se prepara para llevarte el mensaje, para traerte el plan de salvación. Y eso es lo que Jesús venía haciendo, Dios venía haciendo desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Se predica las buenas nuevas de salvación. Él no puede dejar de llevarte el mensaje, pero sí Él le puede dar tu lugar a otro. La palabra de Dios es tu vida. Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Déjale entrar en tu corazón y verás lo que Él hará contigo. Pero déjalo que Él lo haga. No lo hagas tú. No es con nuestra fuerza. Es con su Santo Espíritu, dice la palabra. Si en esta hora tú que me estás escuchando, medita, cierra tus ojos y dile: Señor, ¿dónde yo estoy parado? ¿Dónde yo estoy? ¿Estoy actuando como estos labradores malvados? ¿O quiero ser un siervo tuyo? Medita. Y si tú no has recibido a Cristo, hoy es el día que tú lo tienes que recibir. Ábrele tu corazón al Señor. Dice este versículo, lo repito una y otra vez, porque esta palabra demuestra el amor de Dios, el amor incondicional, el amor que no espera nada a cambio. Juan 3:16, medítalo, medita esta palabra. Él envió a su Hijo. Él envió a su Hijo para que si tú crees en Él, vas a tener vida eterna. Eso es lo que Dios quiere de ti. Hoy en día, por eso te decía, el amor de Dios es tan paciente para con nosotros. Él espera de ti un cambio. Él espera de ti una buena persona. Ábrele tu corazón. Medita en esa palabra. Que el Señor te bendiga. Vengo a
quiero estar y a esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Me levantaré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Gloria sea al Señor. Una vez más, la palabra expuesta para el beneficio de su pueblo. De verdad que pareciera que es sencilla la expresión de la parábola, pero tiene un significado tan profundo, donde sabemos que Dios inicialmente le llama a Israel la viña, y Él espera buenos resultados y buen fruto de esa viña. Sin embargo, esa viña no dio buen fruto, y al ver que no dio buen fruto, prácticamente cuando rechazaron a Jesús, por eso vino a ser la piedra del ángulo, y fue dada ahora esta gran bendición a la iglesia del Señor, al pueblo gentil, y ahora nosotros somos receptores de esa gran bendición. Entonces inicialmente hubo propósito de que Israel en sí rechazara a Jesús, y el propósito era que fuera transferido a nosotros esa gran bendición, esa gran oportunidad de estar en los caminos del Señor. Ahora el Señor en su complemento no deja las cosas a medias. Él sinceramente desea que todo el mundo le conozca, y que más claro que Juan 3:16 lo dice. Pero lo precioso del asunto está en que dice ahora en Efesios que de los dos pueblos hizo uno, tanto Israel como ahora el pueblo gentil. La iglesia del siglo XXI o las iglesias de antes y ahora han sido unificadas en Cristo Jesús. Hemos recibido la gran bendición. Así que entendamos esa parábola y digámosle: Señor, gracias, porque ahora sé que como iglesia tú nos has dado la gran bendición, aunque tú antes le diste simbolismo de una viña, ahora tú a la iglesia le has puesto un simbolismo del cuerpo. El cuerpo ahora tú lo has dotado de dones para que crezca, para que bendiga y alcance al mundo perdido. Así que el cuerpo tiene su propósito. Imagínense, son aproximadamente de 36 a 42 dones que el Señor ha distribuido en su iglesia. Y el propósito es que nadie se enseñoree de su iglesia. El Señor es la cabeza y nosotros cada uno tenemos nuestra parte con los diferentes dones que el Señor nos ha dado. Así que precioso el mensaje que fue expuesto. El Señor le bendiga a nuestro hermano Wilber y haga posible que aquellos oidores puedan captarlo. Así que Iglesia La Gran Comisión, una vez más agradecidos por su atención, y nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.